Muy buenas noches, mi nombre es Leonardo Núñez Sanabria, mi grupo es 100-413 raya piso 1021. Vamos a hacer un ejercicio sobre la rampa del simulador de la Universidad de Colorado, en donde se responderán algunas preguntas con base en esta aplicación. En la pregunta A del ejercicio dice: haga clic en reiniciar, coloque el refrigerador en el tablón o rampa, varíe el ángulo de inclinación que es sostenido en el tablón y responda para qué ángulo el valor de la fuerza es igual al peso, qué sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa, para qué valor el ángulo del refrigerador empieza a deslizarse rampa abajo. Vamos a abrir la aplicación. Entonces vamos a darle reiniciar, vamos a elegir el refrigerador y como vemos vamos a variarle el ángulo. Como vemos no está inmóvil el objeto, y vamos a empezar a responder las siguientes preguntas. Entonces la primera pregunta que nos dice que ya variamos el ángulo, entonces para qué ángulo el valor de la fuerza es igual al peso. Previamente tenemos el peso en la flecha azul. Recordemos que la masa multiplicada por la gravedad y que siempre apunta en sentido vertical hacia abajo. Como no hay nada empujando o jalando el refrigerador, suponemos que la superficie no tiene fricción. Entonces la otra fuerza que está activando es la flecha fucsia, la cual es perpendicular. Cuando un objeto está sobre una superficie que es horizontal, la fuerza normal que tiene como magnitud es igual al peso, por ende las mismas magnitudes pero en direcciones opuestas. Ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? La magnitud de la fuerza empieza a cambiar, ya que el ángulo entre más elevado, el objeto empezará a perder agarre y a alisarse sobre la superficie, ya que la gravedad ejerce presión sobre el cuerpo. Como vamos a ver en el simulador, la rampa, si le subimos el ángulo, va a empezar a deslizarse yéndose por rampa abajo. Por eso es que dice que las magnitudes pierden fuerza. Y por último, el valor del ángulo es dependiendo del coeficiente de fricción, ya que si este es de 0.1 y el ángulo está en 5.0, pues se quedará quieto, pero podemos concluir que a partir de esto se moverá con 6.2 grados. Lo vamos a probar en el simulador. Vamos a mover primero vamos a cambiar el ángulo. Lo vamos a bajar a 6.2. Un momentico. En la pregunta A del ejercicio dice: haga clic en reiniciar, coloque el refrigerador en el tablón o rampa, varíe el ángulo de inclinación que es sostenido en el tablón y responda para qué ángulo el valor de la fuerza es igual al peso, qué sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa, para qué valor el ángulo del refrigerador empieza a deslizarse rampa abajo. Vamos a abrir la aplicación. Entonces vamos a darle reiniciar, vamos a elegir el refrigerador y como vemos vamos a variarle el ángulo. Como vemos no está inmóvil el objeto, y vamos a empezar a responder las siguientes preguntas. Entonces la primera pregunta que nos dice que ya variamos el ángulo, entonces para qué ángulo el valor de la fuerza es igual al peso. Previamente tenemos el peso en la flecha azul. Recordemos que la masa multiplicada por la gravedad y que siempre apunta en sentido vertical hacia abajo. Como no hay nada empujando o jalando el refrigerador, suponemos que la superficie no tiene fricción. Entonces la otra fuerza que está activando es la flecha fucsia, la cual es perpendicular. Cuando un objeto está sobre una superficie que es horizontal, la fuerza normal que tiene como magnitud es igual al peso, por ende las mismas magnitudes pero en direcciones opuestas. Ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? La magnitud de la fuerza empieza a cambiar, ya que el ángulo entre más elevado, el objeto empezará a perder agarre y a alisarse sobre la superficie, ya que la gravedad ejerce presión sobre el cuerpo. Como vamos a ver en el simulador, la rampa, si le subimos el ángulo, va a empezar a deslizarse yéndose por rampa abajo. Por eso es que dice que las magnitudes
pierden fuerza. Y por último, el valor del ángulo es dependiendo del coeficiente de fricción, ya que si este es de 0.1 y el ángulo está en 5.0, pues se quedará quieto, pero podemos concluir que a partir de esto se moverá con 6.2 grados. Lo vamos a probar en el simulador. Vamos a mover primero vamos a cambiar el ángulo. Lo vamos a bajar a 6.2. Un momentico. 6.2 grados. Bueno, vámonos para la casilla de más detalles. En más detalles, ya he cogido el refrigerador, lo ponemos en coeficiente de fricción de 0.1. Lo vamos a poner más al centro, una posición más centrada. Ahora vamos a ver el ángulo y ya, como ustedes empiezan a notar, ya el refrigerador está bajando, dándonos a indicar que con el 6.2 grados el refrigerador empieza a deslizarse. Pregunta B. Seleccione la pestaña más detalles, coloque el refrigerador sobre el tablón y encuentre el ángulo a partir del cual el refrigerador empieza a deslizarse. Encontrado el ángulo, que clic botón pausa, cambie el valor del coeficiente de fricción por los mostrados abajo y escriba enfrente de cada uno el valor de ángulo cuando el refrigerador empieza a deslizarse. Como vimos en la anterior pregunta, con el 0.1, con el ángulo de 6,2 grados, si se desliza vamos a poder acomodarlo en una posición. Como mostramos, es evidente. Entonces vamos con el siguiente. Vamos a darle pausa. Vamos con el siguiente, que dice que es de una fricción de 0,3, que hallado da 17,2 grados. Entonces vamos a buscar la fricción en 0,3. 0,3. Quitamos este 1 de acá. Ahora buscamos con 17,2 grados. Variamos la posición y vamos a darle clic en adelante. Como se ha observado, empieza a bajar el refrigerador hacia abajo. Pausamos. Vamos a mirar el tercero, que es de 0,6 de fricción, y nuestro ángulo encontrado es de 31,4 grados. Entonces vamos a cambiar la fricción a 0.6. Quitamos otra vez el 1 acá. Ahora vamos a cambiarlo a 31,4 grados. Entonces vamos a borrar acá 31,4. Varía. Ahora vamos a variar la posición, que se vaya ahí en el fondo. Vamos a darle clic en adelante y como vamos a ver, el refrigerador va a empezar a bajar. Empezará a bajar. Pausamos. Vamos a la siguiente, que nos habla de 0.9 con 42,4 grados, que eso fue lo que se halló. Vamos a buscarlo. 0,9, vamos a 0,74, 0,9. Ahora vamos con 40 y ya vamos a volver a revisar, 42,4 grados. Lo vamos a cambiar de posición un poquito más hacia afuera y vamos a darle adelante, y como ustedes observan, el refrigerador, perdón, empieza a deslizarse, cae muy lentamente, y con eso ya hemos terminado de desarrollar la pregunta número B, y
que nos pide que nos hace una pregunta. ¿Qué relación hay entre el coeficiente de fricción y el ángulo en que el refrigerador empieza a deslizarse? Justifica la respuesta. Entonces la respuesta es que la fricción imposibilita el movimiento del objeto, ya que entre mayor fricción, mayor tendrá que ser el ángulo para deslizarse sobre la rampa. Pregunta C. Diseñe un plan o proceso que le permita comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo de desplazamiento. Para empezar el plan es necesario que defina cuál es la variable independiente, la variable dependiente y quién será la constante. En nuestra variable independiente va a ser la fuerza normal, la variable dependiente va a ser la masa y la constante el ángulo de inclinación. En esta tabla vamos a poner en el simulador, este va a ser nuestra masa que va variando y esto van a ser los grados de inclinación que son los mismos y que no van a variar y vamos a verificar por qué. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos a empezar a cambiar el refrigerador por un archivador, lo vamos a bajar a 100 kilogramos, ya está en 17,2 grados, lo vamos a ajustar su posición. Vamos a ajustar su posición, le vamos a dar adelante y como ustedes van a observar, el archivador empieza a caer, a deslizar sin ningún tipo de problema. Damos pausa, cambiamos la posición y cambiamos la masa a 150. Dejamos el mismo grado de inclinación, damos adelante y como ven, sin ningún tipo de problema cae y como ven que ya cae, damos pausa, cambiamos la masa a 200 kilos y ajustamos otra vez su posición, damos otra vez adelante y como ven empieza a deslizarse el archivador, damos pausa y vamos a cambiarlo a 250 kilogramos, vamos a cambiarle la posición para que se vea que desde arriba empieza a caer, damos adelante y empieza la carrera para que se deslice y finalmente comprobaremos con 300 kilogramos cambiamos la posición, damos adelante y como ven se desliza. Lo podemos hacer con cifras más grandes si nos lo permiten, nos permiten hasta 500. Entonces como nos permiten hasta 500 lo vamos a probar con 500 kilogramos para que se den cuenta de que con 17,2 grados un archivador se puede deslizar con facilidad sin ningún tipo de dificultad. Pausamos y eso es todo. Este es el video del simulador de la rampa de la Universidad de Colorado. Muchas gracias por su atención.